Bienvenidos a otra edición de El Amor que Vale, y muchas gracias por acompañarnos. Este es el Ministerio de Enseñanza Bíblica Radial del Dr. Adrian Rogers. Durante su ministerio terrenal, un día Jesús se acercó a un hombre enfermo y le hizo una profunda, pero muy sencilla pregunta. ¿Quieres ser sano? Esta es una pregunta que Jesús no solo se la hizo a este hombre, sino también se la hace a usted. Él me está haciendo la misma pregunta hoy porque este hombre enfermo nos representa a usted y a mí. Amigo, Jesús no está simplemente en el negocio de sanar, ya que Él solo sanó a uno. La Biblia dice que había una gran multitud ahí. Si Jesús hubiera querido ser un gran sanador, Él hubiera ido de pueblo en pueblo, de persona en persona, de hospital en hospital, sanándolos a todos. ¿No le parece? Pero Él solo sanó a este hombre, porque lo que Él hace aquí es un milagro con un mensaje. Él está enseñándonos una verdad espiritual muy importante. ¿Cuál es esa verdad? Jesús es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre. La debilidad física no es debilidad de carácter. La fortaleza física no significa fortaleza espiritual. Y si la primera no nos hará fisiculturistas, la segunda no pone músculos en nuestro espíritu. En esta serie, Un desfile de milagros, el maestro bíblico, Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega el mensaje: Jesús es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre. Deseo comenzar este programa contándoles que uno de mis amigos del pasado era un hombre llamado Pablo Anderson. Él era literalmente el hombre más fuerte del mundo. Él no era muy alto, solo medía 1,80 m, pero pesaba 375 libras. Su cuello medía 60 centímetros. Le hubiera gustado a usted comprarle una camiseta. La parte superior de su brazo medía 57 centímetros. Su tórax medía 127 centímetros. Su muslo, 89 centímetros. Muchos de ustedes seguramente no miden eso alrededor de la cintura. Él medía 89 centímetros alrededor de sus muslos y 51 centímetros alrededor de su pantorrilla. Imagínense. Frecuentemente lo escuchaba dar su testimonio y la gente le preguntaba: ¿alguna vez fue usted un debilucho de 97 libras? Y él contaba: sí, cuando tenía 4 años. Él era un hombre con una fuerza impresionante. Pablo Anderson fue en 1955 a Moscú. Él era virtualmente un desconocido. Los rusos poseían todos los títulos de levantamientos de pesas. Pablo Anderson los superó a todos y ganó el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas. El presentador o locutor ruso dijo que él era una maravilla de la naturaleza. Posteriormente, Pablo Anderson comenzó a hacer hazañas con su fuerza. En una ocasión levantó 6,270 libras del suelo con su espalda. Más de 3 toneladas. Este hombre levantó ese peso con su propio cuerpo. Él está en el libro mundial de récords de Guinness. Y según ellos, este es el peso más grande que jamás haya levantado un ser humano. Él era un atleta estelar. Pero aún más importante, él era un creyente cristiano estelar. Pablo Anderson murió de una falla en sus riñones. Murió a la edad de 61 años. El hombre más fuerte sobre la tierra, pero con todo y ello, murió. Y si Jesús no regresa antes, usted y yo también vamos a morir, sin importar cuán fuertes o débiles seamos. La Biblia dice en Isaías capítulo 40, versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Amigos, eso somos nosotros. Toda fortaleza humana finalmente flaquea y cae. La Biblia dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día por medio del Señor Jesucristo.
Nuestro mayor problema, por lo tanto, no es qué es lo que va a suceder con nuestros cuerpos. Por ello, debemos hacernos la pregunta más importante. ¿Tenemos esa fortaleza interior que Dios quiere que tengamos? El milagro que vamos a estudiar hoy nos va a decir cómo obtener ese tipo de fortaleza. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 14. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, o sea, inválidos sin fuerza alguna, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Permítame compartirle el trasfondo. Toma lugar en una piscina o estanque llamado el estanque de Betesda, que literalmente significa la casa de misericordia. Si alguna vez ha estado en Israel, está inmediatamente después de la puerta de las ovejas, donde fue apedreado Esteban. Usted puede ir a ese lugar y el estanque aún está ahí. De hecho, donde se llevó a cabo este milagro, está como a 12 metros bajo el nivel de la calle. Dios, el Señor Jesús, mostró su misericordia para con este pobre hombre que había estado enfermo por 38 años. Este lugar era como un balneario de salud y alrededor de sus pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, algunos cojos, otros ciegos, otros paralíticos, otros con enfermedades que quizás le afligen a usted, pero peor. Ellos estaban allí esperando un milagro, puesto que anualmente cuando el agua burbujeaba, Dios en su misericordia realizaba un milagro, y quienquiera que descendía primero al agua se sanaba. Bien, Jesús llegó allí en un día de fiesta y se acercó a un hombre en particular. Habían muchos allí, mas Jesús eligió a uno. Este hombre había estado enfermo, paralizado, inválido por 38 años. No sé cuánto tiempo él había estado haciendo fila en el estanque de Betesda, pero por mucho tiempo fue tratado de ser el primero en descender al agua para sanarse. Jesús le hizo una profunda, pero muy sencilla pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esta es una pregunta que Jesús no solo se la hizo a este hombre, sino también se la hace a usted. Él me está haciendo la misma pregunta hoy, porque ese hombre enfermo nos representa a usted y a mí. Jesús no está simplemente en el negocio de sanar, ya que Él solo sanó a uno. La Biblia dice que había una gran multitud allí. Si Jesús hubiera querido ser un gran sanador, Él hubiera ido de pueblo en pueblo, de persona en persona, de hospital en hospital, sanándolos a todos, ¿no le parece? Pero Él sanó solo a este hombre en este lugar.
porque lo que Él hace aquí es un milagro con un mensaje. Él está enseñándonos una verdad espiritual más importante. De hecho, después de sanarlo, leemos que Jesús se alejó silenciosamente, casi clandestinamente. Si se hubiera quedado ahí, la muchedumbre con gran clamor le hubiera seguido para que lo sanara. ¿Quién no quiere estar muy bien de salud y, sobre todo, sin que le cueste ni un solo centavo? Mas Jesús no vino como el gran sanador, sino como el gran salvador. Juan 20, versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y deseo que usted aprenda que necesitamos ir más allá de los milagros hasta llegar a Jesús. Creamos en milagros, sí, pero confiemos en Jesús. Campbell Morgan era un gran predicador y maestro de antaño. Él dijo algo muy importante acerca de los milagros de Jesús. Él dijo que cada parábola que Jesús enseñó era un milagro de instrucción, y que cada milagro que Jesús realizó era una parábola de instrucción. Él no está diciendo que los milagros no fueron reales, sino que hay un mensaje en el milagro. Y la palabra milagro en el Evangelio de Juan es la palabra señal. Significa que tiene importancia. Estos son milagros con mensaje. Vemos que Jesús no sanó a todos ese día, pero sí sanó a ese hombre. Y lo sanó para transmitir un mensaje a todos los que sentimos que necesitamos fortaleza espiritual, porque espiritualmente, como lo vamos a ver en un momento, por naturaleza estamos paralizados y sin fuerzas. Sin embargo, en Cristo tenemos poder para vivir. Jesús es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre. Permítame darle un ejemplo que prueba cómo funciona este milagro. La sanidad física es solo temporal, y por ello no es realmente tan importante. Usted piensa que es importante que sea sanado. Yo pienso que es importante cuando me enfermo que sea sanado, lógico. Mas Dios probablemente no piensa que sea tan importante porque Él tiene un plan más grande y diferente para nosotros. Se recuerda que en otro lugar de los evangelios 4 hombres trajeron a Jesús un paralítico en camilla, ¿lo recuerda? Jesús le dijo a este hombre: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando Jesús dijo eso, la gente comenzó a murmurar, a quejarse y a criticarlo. De hecho, dijeron: ¿quién piensa este que es? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tenían razón al respecto. ¿Quién se cree que es? Y Jesús les respondió: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús lo sanó físicamente solo para dar credibilidad al milagro espiritual. Hizo algo que ellos podían ver, para que pudieran comprender y creer lo que no podían ver. ¿Entiende la importancia? Lo importante para Jesús ese día no era sanar el cuerpo de este hombre, sino perdonar sus pecados. La sanidad del cuerpo solo da testimonio del milagro espiritual, el cual es invisible y tiene mayor importancia. Por ello vamos a aprender 3 puntos que nos ayudarán a tener vidas poderosas, que nos ayudarán a comprender que en el reino espiritual Jesucristo es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre. Lo primero que usted debe hacer, si desea encontrar la fortaleza que este hombre encontró hace tantos años, es admitir su debilidad. Admita que es débil. Por favor, lea el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre realmente nos representa a usted y a mí, sin el Señor Jesucristo. Mas el problema que muchos tenemos es que no admitimos que estamos paralizados espiritualmente. No reconocemos nuestras propias debilidades. Anote al margen Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. Escúchelo nuevamente, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La Biblia describe a todo hombre sin Cristo como un ser débil, como este hombre paralítico e impotente. ¿Qué significa la palabra impotente? Que no tiene fuerzas. Y por ello, él llega a ser una ilustración de todo hombre, mujer, niño o niña sin el Señor Jesucristo. Al hablar acerca de admitir nuestra debilidad, piensa en la fuente principal de nuestra debilidad. ¿De dónde proviene la debilidad? Leamos el versículo 14. ¿Cuál era el problema de este hombre? Después le halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor». La fuente principal de su debilidad era su pecado. Aclaro que no todos los enfermos están enfermos a causa del pecado, mas este hombre lo estaba. Y pienso que por esta razón Jesús lo eligió. El pecado y la debilidad de este hombre tenían una conexión directa. Y por eso, después de sanarlo, Jesús le dijo, «No peques más, para que no te venga alguna cosa peor». La fuente principal de nuestra debilidad es el pecado. Somos pecadores por nacimiento, pecadores por naturaleza, pecadores por elección y pecadores por práctica. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no solo deseo que vea la fuente principal de su debilidad, sino también la fuerza paralizadora de su debilidad. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que espiritualmente estamos paralizados. Usted puede decir, yo no soy débil, yo levanto pesas, soy muy fuerte. Mi amigo, no hablo de debilidad física. Usted puede decir, no soy débil, yo tengo un doctorado. No hablo de debilidad intelectual. Usted puede decir, no soy débil, yo tengo miles de dólares en el banco. No hablo de debilidad financiera, hablo de la debilidad espiritual que lo ha paralizado a usted. Por favor, volvamos a leer Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Sabe cuál es nuestra debilidad? Nuestra debilidad es que no tenemos fortaleza para vivir santamente. No contamos con las fuerzas, por ello Cristo murió por los malvados. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cuál es el plan de Dios para usted? El plan de Dios es que todos vivamos piadosamente o santamente. Que seamos piadosos, mas no tenemos la fortaleza para ser piadosos. Me tiene sin cuidado los esfuerzos que usted haga tratando de ser piadoso. Usted no tiene lo que se necesita para hacerlo. Cuando de ser piadoso se trata, no tenemos la fuerza para hacerlo. Verá, usted puede ser fuerte para hacer lo que quiere, pero no es fuerte para hacer lo que debe. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La fuente principal de nuestra debilidad es el pecado. La fuerza paralizadora de nuestro pecado es que no podemos ser lo que Dios desea que seamos. Y ahora quiero que note el fin persistente de su debilidad. Según los versículos 5 y 6, este hombre había estado enfermo por 38 años. ¿Se puede imaginar el estar paralizado, impotente, débil, sin fuerzas por 38 años? ¿Qué le sucede a la persona cuando está paralizada por tanto tiempo? Pues sus músculos comienzan a atrofiarse y a debilitarse. Cada año que este hombre pasaba allí, no iba mejorando, iba empeorando. Su tejido muscular se desintegraba. Y esto es exactamente igual con todo hombre, mujer, niño o niña sin Cristo. Entre más viven, más empeora su condición. Esta es la razón por la cual nadie debe posponer el entregar su corazón a Jesucristo. Si usted no es salvo, debe hacerlo hoy mismo, porque mañana solo tendrá más pecados de los cuales necesita arrepentirse, y menos tiempo para arrepentirse de ellos.
¿Lo ve? La fuente principal de su debilidad es el pecado, y el pecado tiene una tremenda fuerza paralizadora, especialmente en lo que se refiere a su relación personal con Dios. Esa fuerza paralizadora es la que no le permite ser piadoso ni tener mayor interés en las cosas del Espíritu. Y en forma persistente, sutil, casi sin que usted se dé cuenta, su vida integral va de mal en peor. Bien, si usted tiene lo que este hombre tenía, lo que debe hacer es admitir su pecado, debilidad. Usted debe decir: Dios, tú tienes la razón. Estás en lo correcto. Yo no tengo fuerzas. Haré a un lado mi orgullo y admitiré mi necesidad. ¿Cuál es la más apremiante necesidad suya, así como la de todos los seres humanos? Es la necesidad de salvación, sea que lo admitamos o no. Y cuando admitimos esa necesidad es que nos reconocemos pecadores, necesitados de perdón y de salvación. Y si usted se identifica con lo que acabo de decir, ¿no le gustaría este mismo momento pedirle a Dios ese perdón y esa salvación? En la intimidad de su corazón y con sus propias palabras, usted puede decirle: querido Dios, sé que soy pecador y sé también que necesito tu gracia y tu misericordia para ser una nueva criatura. Señor Jesús, anhelo que tú seas mi Salvador y mi Señor. Te agradezco que diste tu vida en la cruz para salvarme, limpiarme, redimirme, y porque tú moriste por mí, ayúdame a vivir para ti. Y ayúdame a nunca avergonzarme de ti, y a que nunca sea una vergüenza para el Evangelio, para tu causa, ni para tu iglesia. Toma el control total de mi vida, y realiza en mí los designios de tu divina voluntad. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Un cordial saludo de bienvenida para ustedes, amigos y amigas. Reciban una sincera bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, mediante el cual compartimos con ustedes las enseñanzas bíblicas del Dr. Adrian Rogers. Supongamos que usted quiere ver el partido del campeonato de su equipo favorito y necesita comprar boletos. Solo queda un número limitado, y por ello tiene que hacer fila. Usted ha estado de pie en la fila desde el día anterior con su termo, sus emparedados y su saco de dormir, y usted está en la fila y espera y espera y espera para poder comprar los boletos. Luego supongamos que un amigo le encuentra y le dice: mira, hombre, conseguí 2 boletos al frente, los mejores asientos disponibles. Los tengo, vente conmigo. Muy bien, ¿se saldría usted de la fila? Usted sí lo haría de inmediato si cree y confía en su amigo. En lo relacionado con la salvación de cada ser humano, Jesús dice: es por gracia, pero por medio de la fe. Solo obedéceme, solo confía en mí. Y aquí vemos a un hombre que puso su fe en acción, porque la fe, mi amigo, es el creer con piernas. El infierno, tal y como lo conocemos, cesaría de existir si Dios nos hubiera creado para ir al infierno y el infierno para nosotros. Las llamas del infierno se convertirían en llamas de gloria, porque estaríamos exactamente en el centro de la voluntad de Dios. Sorprendente tema, ¿no les parece? Para entenderlo plenamente, el pastor y el maestro bíblico Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos dice que Jesús es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre. En el programa anterior dije que hay 3 puntos que nos ayudarán a tener vidas espiritualmente poderosas. Primero, debe admitir su propia debilidad. Segundo, no solo admitir su debilidad, sino que debe activar su libre albedrío. Por favor, miremos el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo ahí, le dijo: ¿quieres ser sano? En otras palabras, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres que te sane? ¿Cuál es tu voluntad en este asunto? Permítame decir que todos debemos activar nuestro libre propio albedrío. Sé que algunos teólogos reaccionan en cuanto a este punto, que los seres humanos tienen voluntad propia. Piensan que cuando usted habla del libre albedrío del hombre, está de algún modo negando la soberanía de Dios.
Mas ambas doctrinas, la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, son enseñadas en las Sagradas Escrituras. Y Jesús le preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? El hecho de que Dios respete la voluntad del ser humano no niega en lo absoluto su soberanía. Dios es lo suficientemente soberano para dar al hombre su albedrío sin perder su propia soberanía. Esto muestra cuán soberano es Él. Dios es un Dios soberano. Escuché una historia acerca de un niño de 10 años que oyó a un predicador decir, Dios creó a algunas personas para ser maldecidas e ir al infierno, y Dios creó a otras personas para ser salvas e ir al cielo. Y el niño de 10 años respondió, si Dios me creó para ir al infierno, yo quiero ir al infierno. Porque cualquiera que hace lo que Dios la creó para que haga, entonces debe ser feliz. Piénselo. El infierno tal y como lo conocemos cesaría de existir si Dios nos hubiera creado para ir al infierno, y el infierno para nosotros. Las llamas del infierno se convertirían en llamas de gloria porque estaríamos exactamente en el centro de la voluntad de Dios. Amigo, présteme atención, escuche. Si va al infierno, usted será un intruso allí. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Continuemos. El Señor le preguntó, ¿quiere ser sano? Esta es una pregunta muy interesante. Pues, ¿por qué le diría usted a un hombre enfermo, ¿desea sanarte? La respuesta parece obvia, superflua. Pero nuestro Señor nos está enseñando aquí una lección, que Él no forzará u obligará a ningún individuo. Él dice, si alguno quiere venir, que venga. Mas este hombre nunca hubiera podido responder sí, si Jesús no hubiera tomado la iniciativa. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nunca nos forzará. Él permite nuestro libre albedrío, pero nunca podríamos escogerlo o responderle si Él no nos hubiera elegido primero. ¿Cómo se lo agradezco a Dios? ¿Qué debe hacer usted si desea tener una vida plena? Usted debe admitir su debilidad y activar su libre albedrío al decir, sí, Señor, yo quiero. Una historia verídica pero muy extraña que sucedió en 1829 es la de Jorge Wilson. Él fue sentenciado en el estado de Pensilvania para ser colgado por asesinato y robo de correo. Pero el presidente Andrew Jackson, por alguna razón que desconozco, perdonó a Jorge Wilson y dijo que no debería ser ejecutado. Llevaron el perdón al gobernador del estado y posteriormente al director de la penitenciaría donde Jorge Wilson estaba encarcelado. Y finalmente se la entregaron a él y le dijeron, el presidente de los Estados Unidos te ha perdonado, no te colgarán. Mas Wilson respondió, yo rehúso el perdón. No aceptaré el perdón. Yo quiero ser colgado. Imagínense, no sabían qué hacer. Tenían el perdón, pero el preso no lo quería aceptar. ¿Qué haría usted con un hombre condenado a muerte que ha sido perdonado, pero que no acepta el perdón? Lo agarraría de todos modos a la fuerza y lo echaría de la prisión. Ellos no sabían qué hacer. Discutieron el caso sin cansancio hasta que fue a parar a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta se reunió y estudió el caso, llegando a esta conclusión. El presidente del Tribunal de Justicia, Juan Marshall, anunció y dijo, un perdón es un pedazo de papel cuyo valor depende en la aceptación de la persona implicada. Si ésta se rehúsa, no es un perdón. Como resultado, Jorge Wilson fue ejecutado, aun cuando se le había ofrecido el perdón. Y usted puede morir e ir al infierno, aun cuando Jesús, con sus brazos extendidos sobre la cruz, le pregunta, ¿quieres ser sano? El perdón de la cruz no sirve de nada
si usted no lo acepta, si lo rechaza. Tercero, usted debe empezar a caminar, debe empezar a andar. Por favor, mire los versículos del 7 al 9. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Empiece a caminar. Bien, recordemos que el propósito de este milagro es el enseñar un milagro espiritual mayor. No que Jesús puede sanar a un hombre paralítico, sino más bien que Jesús puede salvar un alma y darle poder espiritual para ser santo, piadoso. Permítame darle nuevamente el versículo que enseña esto, Juan 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús le hizo a este hombre una pregunta, y luego le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Recuérdelo, usted debe empezar a caminar. Si usted tuviera que buscar los versículos más claros acerca de la salvación en toda la Biblia, tendría que ir a Efesios 2, los versos 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos son 3 versículos maravillosos que están edificados alrededor de 3 preposiciones: por medio y para. Primero, ¿cómo fue liberado este hombre? Por gracia. No había nada que él pudiera hacer, él estaba paralizado. La Biblia menciona que al instante el hombre fue sanado. La salvación es absolutamente por la gracia de Dios, por su absoluta gracia. Si usted y yo hubiéramos estado allí y escuchado cuando el Señor Jesucristo le ordenó a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda, tal vez hubiéramos dicho que no es correcto ridiculizarlo y atormentarlo de esta manera. ¿Cómo puede Jesús decirle a un hombre paralizado que se levante? Si él pudiera levantarse, lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. ¿Por qué le dijo eso? Es algo imposible. Y porque es imposible es irrazonable. Y porque es imposible e irrazonable es injusto. Mas mientras estamos criticando, el hombre se pone de pie y se va. Déjeme decirle lo que es el cristianismo. El cristianismo es lo imposible, lo irrazonable, y Jesucristo. Es decir, Jesús hace lo imposible, Él hace lo irrazonable, pero es posible con Él. Con Él todas las cosas son posibles. Él le dice a un hombre inválido, levántate. Y esto es lo que Él le dice a todo pecador, yo te salvaré sobrenaturalmente, yo te transformaré por la gracia. Y por medio de la fe, le mandó, toma tu lecho y anda. Bien, ¿por qué este hombre tomó su lecho? Él había estado haciendo fila año tras año tras año. Nuestro Señor le dijo, toma tu lecho y sácalo de aquí, no lo necesitas más. No era una cama como en la que usted duerme, era una especie de colchoneta, una cobija sobre la cual dormía. Tómala y sácala de aquí. Es por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Bien, ¿fue este hombre sanado porque caminó? ¿O caminó porque él fue sanado? Él caminó porque fue sanado. Usted no se salva por hacer buenas obras. Usted es salvado para hacer buenas obras. Es por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Usted no vive la vida cristiana con el fin de ser salvo, sino porque es salvo.
No quiero insultar su inteligencia, mas Jesús no le mandó a este hombre: anda, toma tu lecho y levántate. Él no podía caminar hasta que no se levantara. Y usted no puede vivir la vida cristiana hasta no haber recibido la vida cristiana. La Biblia dice que tal y como ha recibido al Señor Jesús, debe andar con Él. Amigo, si usted comprende que es salvo por gracia por medio de la fe para buenas obras, usted recibirá la fortaleza para vivir sobrenaturalmente. Su cuerpo se enfermará y un día morirá más. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Jesús no vino como el gran sanador. Él vino como el gran maestro. Y escúcheme nuevamente. Usted necesita ir más allá de los milagros hasta llegar a Jesús. Por último, voy a leer una carta maravillosa. Le daré el nombre del autor en un momento. Esto es lo que él escribió, creo que a su hija. Y se titula ¿Por qué yo sigo a Cristo? Dice: yo no he visto evidencias claras en las estadísticas de que menos creyentes mueren de cáncer que los no creyentes, o que ellos son inmunes en mayor grado a las enfermedades que afligen a la raza humana. Algunas de las personas más bondadosas, más desinteresadas que he conocido han tenido su porción de mala salud. El hecho de que pertenezcan a Jesucristo no los protege de las enfermedades. Por lo tanto, yo no seguiré a Cristo por promesas de salud. Yo no negaré ni disputaré la restauración de la salud. Me regocijaré de toda recuperación de lo que aparenta ser muerte sin esperanza, amenazadora. No dudaré en orar por la restauración de la salud de mis seres amados y conocidos. No colocaré límites a lo que Dios pueda hacer, mas no seguiré a Cristo por promesas de sanidad. No veo ninguna evidencia de que los creyentes escapen más los desastres y los accidentes que otros. He ayudado, estimados amigos, a vaciar las aguas lodosas de las gavetas de su tocador y de sus artefactos eléctricos nuevos después de una inundación desastrosa. Recuerdo que cuando era niño, llevamos ropa a una viuda con 5 niños, cuya casa se había quemado totalmente. Una bala no se desvía alrededor del cuerpo de un creyente. Por lo tanto, yo no seguiré a Cristo por ninguna promesa de protección contra los desastres. Yo no haré el ridículo a las supervivencias asombrosas, ni negaré que la providencia ha trabajado y continúa trabajando por el bien de los que pertenecen a Dios. Continuaré orando por protección contra las tragedias y contra hombres malvados, mas no seguiré a Cristo por promesas de protección contra los accidentes de las catástrofes. Yo no observo que los creyentes estén especialmente favorecidos con prosperidad. Como Santiago, todos hemos visto al rico oprimir al pobre, y la justicia rara vez es perfecta en este mundo. El salmista dijo que no había visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiguen pan. Y en las necesidades más profundas de esta vida, esto es totalmente verídico. Pero todos hemos conocido a gente de integridad que no ha prosperado. Por lo tanto, no seguiré a Cristo por promesas de liberación de las necesidades físicas o por la esperanza de opulencia. Yo no estoy seguro de que los creyentes tengan personalidades más fuertes o menos neurosis que los no creyentes. Sé que no hay amargura como la amargura religiosa, ni arrogancia más inaguantable. Yo he visto a creyentes sufrir problemas emocionales y mentales, y aunque pueda parecer herético, no estoy seguro de que disfrutaría realmente el vivir en la misma casa con el apóstol Pedro o Pablo. Dios desea que la mente de Cristo se forme en nosotros, y no hay duda en mi mente de que las acciones y actitudes de los creyentes mejorarán por su cristiandad. Mas yo no seguiré a Cristo por ninguna promesa de perfección o realce de personalidad.
¿Por qué entonces seguir a Cristo? ¿Por qué ser un discípulo de Jesús cuando la vida puede llegar a ser más complicada, tal y como Él tan frecuentemente lo advirtió? Por una sola razón. En Jesús contemplamos el rostro de Dios. Él es la verdad eterna, Dios en la carne. Yo sé que en su vida, muerte y resurrección estoy reconciliado con Dios, el dador de vida. Creo que nada me puede separar del amor de Dios. Él tiene todo el poder y la bondad. Yo confío en sus promesas. A Él ofrezco mi vida, deteriorada o intacta, breve o llena de años. Eso no importa. Él es la única cosa segura en un mundo incierto. Él debe ser adorado, no para que algo me suceda a mí o al mundo. Algo ya ha sucedido conmigo y con el mundo, porque Él es Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió al mundo consigo mismo. Él me salvó, Él es mi justificación. Él es el centro que sujeta todo. El adorar al Dios de nuestra salvación, ofrecerle sacrificios de alabanzas y acción de gracias, esto en sí es nuestra vocación. Nosotros no ofrecemos nuestras vidas para estar sanos, ser ricos o sabios, ni siquiera para obtener fortaleza para hacer grandes cosas para Él. Nosotros le ofrecemos nuestras vidas porque únicamente Él posee derecho sobre nosotros. Dios no es un medio para conseguir un fin. Esto fue escrito por Juan Hutchinson y fue escrito en 1981. Es una de las cosas más extraordinarias que yo jamás haya leído. Este hombre dice: ¿por qué yo sigo a Cristo? No para que Él lleve a cabo algunos milagros para mí, sino porque Él es el Hijo de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Amigo, si Cristo no mora en su corazón, usted está paralizado espiritualmente. Y en este instante tiene la oportunidad de admitir su debilidad. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La única forma de llegar a Dios es a través de su Hijo, Jesucristo. Active su libre albedrío, escoja a Cristo. Dios abrió un camino para que usted conozca el amor incondicional al enviar a su Hijo. El Señor Jesús dio su vida por usted para que pueda conocer el amor que nunca se marchitará ni le abandonará. Puesto que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, significa que Él murió en su lugar. La deuda de su pecado fue pagada con la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Así que escoja a Cristo y empiece a caminar con Él en su nueva vida. Deje todo esfuerzo que esté haciendo por salvarse. Si pudiéramos salvarnos por nosotros mismos, Jesús no tendría que haber muerto. No es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación es por la gracia de Dios. Deposite su fe en Jesucristo y solo en Él para ser salvo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Diga la siguiente oración a Dios en este momento: amado Dios, soy pecador. Estoy perdido y necesito la salvación. Señor Jesús, Hijo de Dios resucitado de entre los muertos, tú tomaste mi lugar en la cruz porque me amas y deseas salvarme. Sé que no puedo salvarme a mí mismo, así que me entrego a ti. Te recibo como mi Salvador y Señor personal por medio de la fe. Entra en mi corazón, perdóname. Hazme tu Hijo. Lo pido en tu nombre. Amén.